Ahora sí. Bienvenidos a este nuevo estudio de este Shabbat o de la continuación del plan divino, que en realidad de continuación del plan divino solamente tiene un poco. ¿Por qué? Porque durante esta noche estuve en una oración y recibí algo que me impactó, pero que no es como que una revelación de algo maravilloso, sino, digo, maravilloso en el sentido de que algo va a pasar, sino en el sentido de que Abba quiere mostrarnos cosas que frecuentemente nosotros no ponemos mucha atención. Y eso es algo que Él desea que tengamos presente, pues no solamente por nosotros, porque nosotros tenemos muy avivados estos temas, pero esto sale más allá de nosotros a otras personas y puede servirles de entendimiento, de comprensión, y es lo que Hakadosh Baruj Hu quiere. Entonces, el plan divino número 61, que sería esta vez, tiene una mezcla de lo que recibí, obviamente, con lo que ya tenía planeado del estudio, y el estudio del día o de hoy yo lo tenía como de otro título, pero esto me empuja a que podamos tener otro título que yo le puse de esta forma: Elohim mira al que nadie mira, o Dios mira al que nadie mira. No sé cómo lo puedan entender las otras personas que vienen de otros o lo que lo escuchan de otros lugares, no sé. Pero entendamos este concepto, ¿sí? Este concepto va a ser muy importante, muy interesante, muy profundo. ¿Por qué? Porque el título llama la atención. El título nos puede llamar a refugiarnos en situaciones donde nosotros podemos decir: "Oh, estamos pasando por una situación muy difícil, pero Él nos está mirando". Y podamos verlo de ese contexto y entenderlo de una maravilla que nos puede inspirar, nos puede alentar, nos puede hacer permanecer, continuar hacia adelante luchando, pero también tenemos que ver la otra parte que está detrás de esto, que el plan divino 61 podría complementar este pensamiento, que es a donde voy. Sí, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Elohim mira al que nadie mira, y esto vamos a entenderlo, ¿sí? Cuando entendamos esto, entonces vamos a entender también lo que es la justicia divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a entender, al entender la justicia divina, entendemos también quién es el verdadero hijo del Roy. ¿Sabe quién es el Roy? El que me ve, ¿sí? O si lo traducimos de otra manera, el viviente que me ve. O sea, el que está al pendiente de nosotros como si fuera un ashkaha, como un guardián, alguien que está detrás de nosotros todo el tiempo. Entonces entendamos esto del viviente que nos ve, el Roy, ¿sí? Y entendemos que Él ve al que nadie mira. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿sí? Porque, mire bien, vamos a globalizarlo primero en un contexto para después llevarlo a la reflexión del entendimiento, porque parece muy bello y es muy hermoso, pero también tenemos que entender lo que se mueve o lo que lleva al objetivo de ser observado por el Padre, porque muchas veces lo podemos ver como: me observa el Padre porque me ama, me observa el Padre porque estoy desamparado, me observa el Padre porque soy su hijo, me observa, pero ¿quién ha pensado? Me observa el Padre por mis actitudes, por lo que no he hecho, por lo que debería de estar haciendo, por lo que no he logrado hacer. Entonces, esto podría verse tiene dos formas de observación. Del lado de donde yo me siento dolido, desamparado, triste, agobiado, donde nadie me puede poner atención, o puedo poner del lado donde el Padre está observando los actos del ser humano y llamarnos a justicia para reflexionar nuestro caminar. ¿Cómo lo queremos? Le voy a decir que la mayoría de la gente no quiere generar responsabilidad de que el Padre lo está mirando. La mayoría de la gente quiere que entienda la reflexión de la misericordia de que el Padre me está mirando, pero cuando yo estoy mal, cuando yo necesito esto, cuando yo necesito lo otro, pero no cuando yo estoy haciendo el mal o para momentos reflexivos, ¿no? De aprender.
de moverse de una manera donde yo genere algo importante en mi vida y en la vida de los demás, no donde solo piense que Él me está observando para cumplir mis caprichos, y lo vamos a entender de esta manera. Pero mire bien, no se me vaya por lo que acabo de decir o no se me desconecte, sino más bien conéctese, porque mire bien. Hay personas, si lo podamos saber primero, como lo digo, globalmente, como una persona lo pensaría globalmente, el viviente que me ve, Elohim o Dios mira al que nadie mira, y lo voy a poner de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas es lo que más nos va a gustar decir que, ok, hay personas en el mundo que no tienen, no son percibidas, que mucha gente que son ignoradas, muchas personas que caminan en medio de nosotros y que parecen invisibles, o que nosotros lo hacemos invisibles, ¿sí? Hay voces, oiga bien, hay voces que no se escuchan, pero que se hablan, ¿sí? Hay nombres que existen, pero no se mencionan. Hay rostros, pero no tienen lugar. A ellos, nosotros los podemos determinar según la Torá, o la Biblia, como lo conoce mucha gente, que Torá es instrucción, y no ley, como muchos lo traducen, ¿sí? Torá es instrucción. ah, Dentro de la Torá nosotros podemos entenderlo o mirarlo, ¿sí? Como el extranjero. Esas personas que caminan y no se ven, esas personas que son invisibles, esas personas que tienen nombre pero que no se pronuncian, esas personas que hablan pero que no se escuchan, son los extranjeros. Y los extranjeros no solamente es una persona que cruza de una frontera a otro país, ¿sí? Sino también los marginados, los que viven en las periferias de las ciudades, ¿sí? Los que no son tomados en cuenta para hablar a la presencia del Padre, los que por no tener dinero no pueden ir a un lugar de sinagoga o de servicio, ¿sí? No solamente son ellos, también es un huérfano, también es ah, el que no tiene obviamente un hogar o un pueblo, ¿sí? Todos ellos, los que le acabo de mencionar, Hashem los mira, o Dios, o Elohim, o Yahweh, como lo quiera llamar. Él los mira, y los mira con ternura, con compasión, y los mira con una gesed y una bondad inmensa, o misericordia y compasión, o lo tengo que decir en español porque luego no saben ni lo que estoy hablando muchas personas. Algunos ya lo saben, otros no. Así es que disculpa por los que saben hebreo, los que están aquí, que ya es familiar todo eso, pero tengo que decirlo por aquellos que nos están observando. Entonces, si lo vamos a comparar con esto, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con cómo vamos a entender este concepto? Que es muy profundo. Mire por qué. Porque Abba nos llama a todo su pueblo de Israel a recordar la esclavitud. ¿En qué forma? En haber sido extranjeros. Y en haber sido extranjeros, en esa base de ser sido extranjeros, la base para generar o ejercer la compasión está basada en que fuiste extranjero, fuiste un extranjero y esclavo en tierra ajena. Abba quiere que el pueblo de Israel recuerde, que no se olvide, porque la base para ejercer compasión está en entender que fuimos extranjeros en tierra de Misraim. Entonces el pueblo, Abba quiere que recuerde el pueblo dónde estaba, de dónde salió, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se atreva a repetir lo que pasó con el mismo pueblo, ¿sí? Abba escribe, mire bien, aquí hay algo muy importante porque aquí dentro de la Torah, Hakadosh Baruj Hu escribe dentro de la Torah una historia de opresión, de aflicción, que hubo no solamente una aflicción, sino que fue llevado al desierto y en el desierto hubo llanto, hubo clamor, hubo tiempo nocturno. Y nos la vamos a poner primero, lo vamos a ver primero en una persona que para mí es lo que el Padre me hizo ver y que llamó de esta forma así. Agar, la mujer que Elohim vio. Agar. ¿Cómo se dice eso en español? Tiene lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna traducción. Es Agar. ¿Sí, verdad? Ok. um, Dentro de esta historia, ¿sí? Esta egipcia Agar
fue oprimida por Sara. Y después de haber sido oprimida por Sara, fue expulsada de las tiendas de Abraham. Ahora, nosotros podríamos argumentar, nosotros eso lo hemos estudiado bastante, ¿sí? No es algo nuevo. Nosotros lo hemos estudiado bastante. ¿Hizo lo correcto o no hizo lo correcto Sara al oprimirla y echarla fuera? Si vamos, eso serían otros 20 pesos para estudiar acerca de si eso no. Usted y yo lo hemos estudiado bastante como para pensar y decir, ok, explíquenoslo, ¿sí? Sí, lo sabemos. Todo lo que está envuelto alrededor de esa historia. Pero veamos la impresión de que el Padre lo deja presente para que veamos que a veces las circunstancias son manejadas y se crean errores de los patriarcas o de las matriarcas y y lo escribe en la Torá para que nosotros pongamos atención en ellas, pongamos sumo escrutinio dentro de lo que es la Torá y podamos estudiar lo que hizo Abraham y Sara. Ahora veamos donde vemos esta circunstancia, o que vemos la circunstancia de la opresión de Sara. Agar está en Génesis 16, verso 1. Lo puede leer, por favor, Shaquín. Eso nos va a mostrar o nos dice a nosotros dónde aparece la primera vez o esta historia, la mujer que Elohim vio. La mujer que Elohim vio fue Agar. Amén. Yo le voy a decir por qué. Eso es muy importante entenderlo. Adelante, Shaquín Torraba. תולתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y Sara, mujer de y Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y aquí la son llevar a Kaya me cachaba Shalom. Shalom Torraba. Miren qué dice aquí, ¿eh? Sara tenía una sierva que era egipcia, cuyo nombre es Hagar. En hebreo es Ha, esto empieza con Hei, Ha, de aliento hacia afuera, Hagar. Otros pueden nomás pronunciar Agar, está bien, pero la pronunciación más apegada es Hagar, Hagar, ¿sí? Entonces, Hagar, y le voy a decir por qué estoy haciendo una acentuación y por qué se lo estoy explicando. No necesita que a usted yo le esté explicando esto, pero sí para muchos que están escuchando. Al padre dice, en la escritura nos dice que Sara tenía una mujer que se llamaba Hagar, ¿sí? Y esta mujer, Haar, nos dice que era de descendencia egipcia. El punto es para qué yo quiero saber qué es de descendencia egipcia. Podría ser moabita, podría haber sido de cualquier otro lugar, más sin embargo, independientemente de dónde sea, nos dice de dónde viene esta mujer. Y podemos decir, ¿para qué tengo yo la necesidad de que un libro sagrado escriba el origen de una persona? Pero pues que de ahí se desatan muchas cosas. Ok, eso sería en el futuro. Pero en este momento, ¿por qué nos muestra quién es Hagar? O sea, bien, es una egipcia que era una princesa, si nosotros lo estudiamos correctamente a través de la historia, era una princesa de Egipto que se la regaló el rey de Egipto, el faro Abraham, para Sara, cuando estaban en Misraín y sucedió una plaga en Egipto donde las mujeres no podían tener hijos, donde el padre mandó una plaga porque habían tomado a Sara cautiva. Y de ese lugar, de haberla tomado cautiva y después dejarlo salir porque vieron el poder del padre en Abraham y Sara, la egipcia se quiso ir, era una princesa, con Sara para aprender de ellos. Pero se quedó como ah, una sierva, una esclava, ¿sí? Entonces, fíjese bien, esto tiene que ver con algo, fíjese bien, con algo, porque ya aquí vemos algo muy interesante, porque el padre le dice a Abraham, o le da a Abraham la noción de que él va a ser padre de muchas naciones, o el padre de un pueblo, uh, y quiere a él que le va a dar la instrucción, le va a decir qué va a pasar en un futuro con ese pueblo, hijos de ellos que van a tener. Pero antes, primero recibimos la información, pero supimos quién era esta Agar y quién era y de dónde venía. Y ahora mire lo que dice en Génesis 15:13. Lo puede leer por favor, Isbi. Esto está relacionado con la esclavitud y la opresión.
Mire bien lo que dice el padre. Aquí vemos a Sara, que tiene una sierva, y esa sierva se llama Hagar y es de Egipto. Y entonces Abba le dice a Abraham que va a tener un hijo, descendencia, y que van a ser esclavos. Adelante, Vito Arraba. Barraba, Chava Chalón. Dice, y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y ahí será esclavizada y será oprimida 400 años. De Barija. Arraba. Oye bien, Abba le dice que Abraham tendrá descendencia, hijos de él, y que serán esclavos en una tierra extranjera. O sea, ellos van a ser extranjeros. Ellos van a ser extranjeros y van a ser esclavos ¿por cuánto? 400 años. Hay un tiempo, fíjese bien, aquí se está manejando justicia, 400 años se está manejando tiempo. Cuando hay tiempo, hay justicia. Hay un tiempo donde todo el mundo sabe, usted y yo, donde dice la escritura que no hay tiempo que no se cumpla, ¿sí? ¿Por qué llama tiempo que no se cumpla? No hay tiempo que no se cumpla porque lleva al estado de culminación de la justicia, donde se va a aplicar la justicia o donde se manifiesta la justicia, eventualmente hasta llegar al tiempo determinado. Entonces, hay una manifestación de justicia hasta llegar a un tiempo determinado. Esto lo va a entender más adelante con mucha claridad. Ahora, mire bien, esa simiente será extranjera y oprimida, esclava y oprimida, esclava, siervos y oprimidos por 400 años, ¿sí? Ahora, cuando Abba le dice eso a Abraham, Abraham no sabía cuál sería la tierra donde deberían de estar en esclavos, ¿sí? Pero sabemos nosotros, porque nosotros leemos la Torá, que iban a ser esclavos de Misraín, o sea, de Egipto. Ahora, aquí se utiliza una palabra que se dice oprimidos, y la palabra oprimido es inui. Inui es la palabra para, no la puse, no se la puedo compartir porque no tengo tiempo, perdón por eso, pero es la palabra inui, esa palabra es para decir oprimido, inui, es la misma palabra que se utiliza cuando Sara inui oprime a Hagar. Entonces, mire bien, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque Sara trata con dureza, así dice, pero es Inui Asaga. Entonces, Abba nos da a nosotros la nacionalidad de Hagar, la egipcia. Hagar, la egipcia. Nos dice el nombre de la extranjera, que es oprimida, ¿sí? Ahora ponga mucha atención a esto, porque eso es lo que tiene algo muy importante. Y ponga acá atención, ustedes que conocen hebreos, lo va a saber, lo va a entender, pero mucha gente no. Hagar, Hagar, Ha es un artículo definido como Ha-Shulchan, la mesa. Ha-Shulchan. Ha es la. Gar es lo mismo que Ger, que es un Ger, un Gerín. Es un extranjero. Entonces, cuando la Torá dice Hagar, dice la egipcia extranjera, Hagar, que es el femenino de Ger, extranjero. Entonces dice Hagar. Usted dice, oh, la egipcia se llama Hagar. No, ahí está diciendo la egipcia extranjera, la extranjera egipcia. Ahora póngalo esto en cuadro. Sara es la mujer que está oprimiendo, Sara es la mujer que está oprimiendo, o sea, oprimiendo es como inui, ¿sí? Como es, tratarla duramente, la trató duramente o la trató mal, ¿sí? A la extranjera o, sí, a la egipcia extranjera. Entonces el padre le dice a Abraham, tu simiente será extranjero, Hagerin, será Hagerin, ¿en dónde? En Misraín, en Egipto. Ahora se voltean los papeles. ¿Sí? Ahora los papeles son volteados. Hagar tiene un hijo. Mire bien esto. Hagar tiene un hijo.
Y a ese hijo le puso ya Ismael, o sea, Ismael. Ishma me escucha Elohim, de Elohim me escucha, ¿sí? Entonces, Sara tiene otro hijo que es Isaac, ¿sí? Pero Ismael se molesta a Isaac. Aquí viene algo muy interesante que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tenga este concepto. Y Ismael molesta a Isaac y Sara dice, no quiero a esta mujer aquí. Primero la oprime porque, oiga bien, ve al cuadro, primero la oprime porque Abraham tiene un hijo con ella. Y entonces esta mujer se siente bendecida y pues eleva su autoestima de decir, bueno, no solamente vine como un aprendizaje, ella en vez vine a aprender, pero ahora me vino a esclavizar, ahora me trata duramente porque le di un hijo a Abraham y ahora el hijo mío, obviamente si está viendo que la tratan mal, entonces va a tratar mal al medio hermano que es Isaac. Y entonces Sara lo que hace es hablar con Abraham y decirle, saca a la egipcia de aquí, a la extranjera, mándala fuera de mis tiendas. Esto está, veamos lo que sucede en Génesis 21, 14 al 16, por favor, a Libit nos puede ayudar con el verso, le agradezco, a Vino le bendiga, tu arrabá. La palabra del Padre dice así. Espera, aquí, 14, 16. Uktorateja Adonai Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Madrugó Abraham en la mañana, tomó pan y un bodre de agua y se los dio a Agar, colocándole, colocándolo sobre su hombro y al niño y la envió. Se fue y se desvió por el desierto de Beersheba. Se terminó el agua del odre y colocó al niño debajo de uno de los arbustos. Se fue y se sentó enfrente a una distancia como de un tiro de arco y le dijo, no veré cuando muera el niño. Entonces se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. De Baren Hachem Yehiratzon. Tu arrabá. Ok, entonces miren lo que sucede aquí, ¿sí? A Hagar, o la extranjera, que si la traducimos al español diríamos que eso quiere decir la extranjera, egipcia, la egipcia extranjera, vivió en carne propia lo que Israel viviría como nación. Entonces, ¿qué pasó con Hagar? Elohim escuchó el clamor de su hijo, o sea, de Ismael, como también oiría el clamor de Israel en Egipto para sacarlo de Egipto, ¿sí? Y también para proveerle. Abraham le da comidas a Hagar para que se vaya de la tienda y se le termina el agua. ¿Y qué pasa? No solamente el agua, sino también la comida. Entonces el hijo se pone mal, parece que se va a morir, se lo deja ahí, no hay agua, se va a una distancia para no verlo morir y empieza a llorar amargamente. Pero sucede el milagro que está escrito en Génesis 21, 17 al 20, por favor, Shahakin Toarabá. Esto nos muestra algo muy interesante a nosotros. תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Pero Elohim oyó la voz del muchacho y el ángel de Adonai llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber a beber al muchacho. Y Ejirason, Yevareja y Ismereja. Toarabá. Toarabá. Entonces, miren lo que sucedió, ¿sí? ¿Qué hizo ella? Lo dejó en un crucero y empezó a llorar. Y lloró por Ismael, ¿sí? Entonces dice que Elohim nos escuchó, la voz del chamaco, o sea, del muchacho, los miró y se manifestó con providencia,
con vida y con descendencia. Les dio una promesa de descendencia y de vida. Oiga bien, el padre le da una promesa de descendencia y de vida a Ismael, que para el futuro va a ser un aguijón para Israel. Ismael tiene una bendición del padre, pero para esa bendición va a ser como un aguijón para Israel. Oh, my goodness. ¿Qué está pasando aquí? Podría decir, ¿por qué bendice el padre al pueblo que va a va a querer destruir a Israel? Porque el padre bendice el presente y no en el futuro, lo que haga el hijo, oiga bien, lo que haga las personas, el padre lo sabe, pero siempre va a dar la oportunidad al hombre en juicio, en su bondad, en su gesed, la oportunidad de la vida y del cambio. Una persona que está al borde de la muerte y ve la presencia divina, oiga bien lo que le voy a decir, muchas veces la gente malinterpreta el concepto de una manifestación divina, porque si podía entender el rechazo y la salida de la casa de Abraham, como el padre, el mismo papá que echa fuera a Hagar y la expulsa y la manda al desierto, y entonces ahí, por las circunstancias que hayan sido, que se hayan manejado por ella y por él hacia el hijo y ella hacia la mamá, como una guerra por el papá, por Abraham, entonces ellos son echados fuera y en lugar de aprender y de meditar, tengo una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros decimos en la vida tenemos una nueva oportunidad? Cuando se nos quita de encima un gran problema y en lugar de reponer nuestro caminar, de perfilarnos hacia las cosas buenas, seguimos haciendo lo mismo y la bendición que no recibimos la utilizamos para mal, que es lo que puede suceder y es lo que mucha gente malinterpreta. Oh, me llegó una bendición y hice muchas cosas malas, quiere decir que estaba bien. Quiere decir que lo que hice fue bueno. Quiere decir que, mira, aún así, los malos son los que me echaron. El malo fueron los que me dijeron esto. Ellos fueron los malos porque, mira, aquí el Padre me está bendiciendo. ¿Será que era la bendición? Que ellos están bien y que el Padre por eso lo está bendiciendo. ¿O es la percepción de la realidad que ellos estaban viviendo? Y que malinterpretan por su falta de percepción de la realidad que el Padre está manejando en la vida de ellos. Entonces, fíjese bien, pero entendamos esta mujer de esta forma, ¿sí? Porque ella recibe un milagro, ella llora, ella sufre por lo que hizo Sara. Primero veamos ese lado. Sara la oprime, Sara la hace sentir mal, el hijo reacciona, los son echados fuera, les dan pan, se les acaba el pan, se está muriendo de sed. Y entonces ella es la primera mujer, es la mujer, la primera vez que le llama al padre con el nombre de El Roy en Génesis 16:13. No lo va a leer, eso ahí está, se lo doy como referencia. Génesis 16:13, ella dice, el viviente que me ve, el Roy, le pone el Roy. ¿Por qué le pone el Roy? Me vio, él me vio. Ponga mucha atención en este concepto, porque mientras yo no fui vista por quién, por Abraham como debería haber sido vista, él me vio. Mientras Abraham me dio limitada el alimento y el agua, Elohim me vio. El Padre me vio y vio la aflicción de mi hijo. No fui escuchada, no fui vista como debería de haber sido vista. Fui despreciada, fui echada a un lado. No me vieron, pero Elohim me vio. Entonces ella le puso el Roy, el viviente que me ve. Y de ahí en adelante, pues también es llamado de esa manera al Padre de esa forma, el Roy. Ella continúa su camino, ¿sí? Y ella, a esa forma de vivir que tuvo, ella nos muestra a nosotros cómo deja ella la servidumbre en el desierto. ¿En qué momento ella deja de ser una sierva? Cuando es sacada y es llevada o es expulsada en el desierto. Entonces, Israel tiene que pasar lo mismo que sucedió con ella. A eso se le llama justicia. Neged que neged mida, medida por medida, ¿sí? Según, mire bien lo que dice, lo que nos podemos entender aquí. Israel va a vivir lo que vivió Hagar, la extranjera, ¿sí?
cuando Israel dejó de ser esclavo de Egipto y el padre lo sacó, sucedió algo maravilloso en el Éxodo 13:18. ¿Lo puedes leer, Svi, por favor? El Éxodo 13:18 nos muestra algo interesante. ¿Por qué? Nos dice qué pasó con Israel cuando salió de servidumbre, a dónde fue, dónde llegó. Es lo mismo que pasó con ella, con Hagar. Adelante. No, Rabá dice, así pues Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Yansuf, y los hijos de Israel subieron estrechados de la tierra de Misraim. Toda Rabá. Ok, salieron de Misraín, salieron de Egipto y van directo hacia el desierto, pero están enfrente también del mar. Entonces, en el momento que Israel deja de estar en la servidumbre, va hacia el desierto. Ahora, Faraón los persigue porque los ve en el mar y dice, oye, se perdieron estos, ¿sí? Ahora, pero el padre abre el mar, ellos cruzan, se les termina el agua, se les termina la comida. ¿Y qué hace el padre? Ellos claman, lloran, y el padre les da agua de Meribá, donde las aguas eran amargas, y Moshe con una vara la tira y se endulza el agua y ellos pueden beber. Después se les acabó el pan y piden el pan y entonces les cae el maná del cielo. Entonces ellos reciben lo mismo, una bendición del Padre al salir de ser de esclavos, la salida de la esclavitud con pan y agua, así como Hagar con pan y agua. Pero no solamente eso. ¿Qué pasó? Cuando Abraham le dio el pan a Agar, se lo puso en su espalda y asimismo sucedió con Israel. Eso dice en Éxodo 12:34. Shehakin, si puede leerlo, por favor, Torah. En Éxodo 2:34 es exactamente el mismo patrón que sucedió con lo que es Hagar y con lo que es con Israel. Éxodo 12:34, Torah. Torateja, Eloheinu כתוב למשה מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Ok, Éxodo 30, Éxodo 12, 12, 12:34. 34. Baruch Hashem. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes del que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. De Gerason llevar Jaos Mereja. Ahora, no, fíjese bien lo que dice el padre. El pueblo cargó su masa sobre sus hombros, sin leudo, ¿sí? Igual que Agar, el pan sobre sus hombros. Estos llevaron matzá, ella llevó su pan con matzá, la diferencia. Pero aquí vemos una cosa, ellos salen de la opresión a la salvación, ¿sí? El mostrarnos lo que falló, lo que pasó con Hagar, era mostrarnos lo que iba a pasar con Israel. Ahora, podríamos nosotros decirlo, era era el preludio de lo que iba a suceder. Lo que le pasó a Hagar era lo que le iba a pasar también a Israel. No, no es porque le iba, es por lo que se vivió. O sea, ella fue ignorada, ella fue oprimida, ella fue despreciada. Entonces, eso tenía que pasar a Israel. ¿Por qué? Porque ella no quería tener un hijo, ella no se ofreció, la ofrecieron a ella para tener un hijo. ¿Quién? Sara la ofreció, Sara la involucró. Sara después se sintió desplazada. Bueno, pero ella fue la que quiso que ella tuviera un hijo de Abraham. Ella fue la que impulsó a que sucediera el acto. Y también su opresión generó que el hijo, Ismael, viera con malos ojos a Isaac. Entonces, por eso se generó todo ese problema. Y entonces Abba, sabiendo lo que va a pasar en un futuro, le dijo, va a ser tu pueblo, tu simiente, por medio de Sara, oprimido, tu pueblo. ¿Sí? Pero ahora, ¿de qué sirve todo esto? De que debemos de aprender algo muy importante. Aquí hay un desplazado, un despreciado, un oprimido, el cual no es visto, pero el Padre lo ve y llama a la justicia todo. Aunque sean nuestros patriarcas, no importa quién sea. Él llama a la justicia.
Y cuando determina tiempo, cuando dice el Padre 400 años, hay un proceso de juicio hasta la culminación, que la culminación son los 400 años con sus respectivas aprendizajes de esa opresión por ese tiempo. Ahora vamos a entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice a nosotros acerca de que tenemos que amar al extranjero? Por algo muy importante. Porque el ser humano, especialmente el pueblo de Israel, debe de aprender y tener sensibilidad de lo que es un extranjero. Porque ellos, esa manera de vivir como extranjeros fue muy significativa con opresión, para que aprendan lo que una vez se hizo a alguien más, lo viven ellos para que no lo vuelvan a hacer. Lo que hicieron a alguien más, que fue Agar, pues se llama Hagar, la extranjera, egipcia. Ahora ustedes serán los extranjeros en Egipto y serán oprimidos duramente como ella lo fue. Así de esa forma. Entonces, pero ¿para qué lo van a aprender ahora? Para que no lo vuelvan a hacer, porque se van a convertir en una nación que no tiene que generar ese sentir de discriminación, de opresión al extranjero, de ignorar la voz, de ignorar los rostros, de ignorar la presencia, de ignorar el valor del ser humano, ¿sí? Entonces, puedes decir que Israel no está conviviendo porque también es extranjero, pero déjeme le digo, el hecho de estar en una sinagoga y de ver a otros cerca de ellos y verlos como extranjeros, deben de amarlos y no solamente decir, oh, no son del pueblo, no pertenecen aquí, ellos son esto, ellos son lo otro. No, el Padre dejó muy claro esto en Deuteronomio capítulo 10, verso 19, lo puedes leer. Vito Arabato Arabá. Ah, no, perdón, Livito Arabá nos lo muestra y nos lo dice a nosotros de una manera en cual los hijos de Israel tienen que tener dentro de sí mismo no solo el mandamiento que lo identifica como el pueblo más grandioso al reconocer que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo puedo amar a mi prójimo porque es igual que yo. Yo puedo amar a mi prójimo porque es mi esposa, porque es mi hijo, porque es mi vecino, mi compañero de la yeshiva, ¿no? Lo que sea. No, no solamente al prójimo, sino también dice, y al extranjero también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y mira lo que dice Deuteronomio 10:19, por favor, Levito Arrabá. La palabra del Padre dice así: llamarán al peregrino, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Misraín, de Barín Hachén, y razón. Oh, Arrabá. Amarás. No quiere decir que tengas simpatía, sino que dice, fíjese bien, amarás porque fuiste extranjero. Amarás porque fuiste extranjero. No es empatía, es una memoria espiritual. Tú sabes lo que es ser marginado, tú sabes lo que es ser humillado, tú sabes lo que es ser invisible, tú sabes qué es lo que no se escuche tu voz, tú sabes lo que es que te minimicen, tú sabes lo que es que te marginen, tú lo sabes, así es que no lo repitas con otros, por eso dice, amarás. Oiga bien, lo dice, amarás. Aquí hay algo muy interesante cuando dice que lo debes de amar, porque el amar al extranjero no solamente se basa en tener la empatía. Mira lo que dice en Éxodo 22:21, por favor, a Esvito Arabá. Torraba dice, no maltratarás ni oprimirás al extranjero. Dice, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Misraim, de Barín Ah, Hashem. ahí está. Extranjero fuiste en la tierra de mi... ¿Cómo? Fíjese, ahí hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia muy, muy importante. Esta diferencia es esto, dice, no maltratarás ni oprimirás. Oye, una cosa es, primero le dice,
lo amarás. O sea, no tengas empatía con él, no seas empático, no solamente tengas simpatía por él. Tienes que amarlo. Y amarlo es que no lo maltrates, no lo oprimas. Oni, ¿sí? No lo oprimas como lo hizo Sara, que no te opriman como te hicieron a ti. No lo hagas, no lo maltrates, ámalo, porque fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Y no es un consejo, es una advertencia. Lo tienes que hacer. Si no tratas al extranjero con justicia, estás negando tu redención. Eso es así. Si no lo tratas bien, si no lo amas, sí es bien, porque todos tenemos el concepto del mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero se nos olvida mucho el extranjero. El extranjero, ¿por qué? Por quién es el extranjero, no solamente el que viene de otro país, sino el que yo no tengo empatía por él, sino aquel que está cerca de mí, que lo conozco, ¿sí? O que vive por ahí alrededor de mí, que no es de la congregación, que no es del pueblo, gente que posiblemente trabaja cerca de nosotros, son extranjeros, porque no pertenecen a lo mismo. Pero dice el Padre, ¿desprecialos? No, ámalos. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Porque si negamos o no lo aman o lo maltratan o lo tratan o lo oprimen o no lo aman, están negando la redención. Entonces, aquí hay algo muy importante y quiero que lo metemos un poquito porque, mire, el sentido, nosotros podemos decir que amamos al prójimo como a nosotros mismos si ese mandamiento cuesta trabajo. Imagínense amar al prójimo a un extranjero. ¿Cuántas personas aquí vienen de otro lugar y no son apreciados, son ignorados, son porque lucen diferente, porque tienen piel diferente, porque tienen ojos diferentes, porque hablan diferente, porque lo que sea, por los estereotipos que se crean en los seres humanos y entonces son despreciados o porque no son de la misma religión? Y entonces generamos un rechazo que no permite conocer las grandezas del divino de Abacadosh, porque se puede mostrar el amor verdadero. ¿Sabe qué es el amor incondicional? Y sí, se puede entender muy fácil. Si yo digo yo tengo un amor incondicional, ¿sí? ¿Cuál es el amor incondicional? El que no tiene condiciones. Pero déjeme le digo algo. Un amor condicionado ya empieza en el momento que yo digo yo estoy aquí, tú estás allá. Yo soy yo y tú eres tú. Le voy a dar una forma de pensar esto, que quizás pueda ser un poquito complicado de comprensión, o quizás no, y quizás el complicado de comprensión sea el mío y no el de los demás, ¿sí? Pero podemos entender cuántas veces podemos ver a otras personas, ah, imaginarlos. Digamos que veamos a una persona en la calle mendigando, o una persona que no tiene hogar. ¿Cuántas veces uno dice, o se trata mal a esas personas o le es indiferente? ¿Cuántas veces son desapercibidos, uno no les pone atención ni mucho menos? Y muchas veces otras personas tratan de entender, emitiendo juicio, diciendo, yo jamás estaría en esa posición. Yo no sé cómo ellos están en esa posición. Yo no, y dicen esas palabras. Otros que son tratan de mostrar más empatía, dicen, ponte sus zapatos. ¿Sí? O alguien, vamos a decirle una muchachita que tenga alguna relación fuera de la familia, del matrimonio, que ahorita ya no es tan grave, pero dentro de la sociedad, pero dentro de las comunidades nuestras que suceda eso es como algún grito en el cielo, ¿no? Es imposible. Y se puede decir, no, ¿cómo hizo eso? Yo jamás haría algo semejante, yo jamás haría algo semejante. Pero todo eso es emisión de juicio, todo es emitir juicio alrededor. Mire bien, ¿a dónde está la raíz de todo eso? Cuando un ser humano dice, oiga, qué asco, yo jamás haría algo así. ¿Sabe qué está diciendo? Que esa cualidad
no la acepta si la tuviera él mismo. Hay personas que dicen, si yo fuera así, mejor me doy un balazo. Si yo viera a esa, si yo veo a esa persona como es, pero yo lo fuera así, yo mejor me mato, yo mejor haría esto, ¿sabe qué está diciendo? Que no toleraría esa actitud en sí mismo. Lo que está diciendo es, yo no me puedo amar a mí mismo si yo fuera esa persona, mejor me mato. Si una persona tiene ese sentido de decir, mejor me mato si fuera yo esa persona, está diciendo que no puede amar al prójimo. Entonces, cuando la persona emite juicio, está diciendo algo de sí mismo que no aceptaría así, porque lo que tú aceptas de ti mismo es lo que aceptas cuando estás afuera. Tú aceptas a una persona porque se asemeja a ti, a lo que tú sientes, y lo que no aceptas de ti, no lo aceptas en los demás. Entonces, eso es cuando uno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que, que está diciendo el mandamiento? Ámate como si tú fueras, si tú tuvieras esa cualidad de la persona. Como si ese mendigo fueras tú mismo. ¿Te querrías así? ¿Qué tal si tú fuiste el que hiciste esto? ¿Te amaras a ti mismo de esa forma? Si lo haces, entonces puedes amar a otra persona, puedes amar a tu prójimo sin emitir juicio. No sé si me expliqué, pero espero que sea claro. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la comprensión de nosotros de poder amar, no solamente cumplir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino una persona, mire bien, no puede amar a un extranjero porque es diferente. Porque esas personas dicen, yo, robusto, alto, güero, de ojos azules, no puedo amar a un morenito chaparrito que habla un español y yo hablo speaking English. Yo, si fuera eso, no sé qué haría. No puede amar al prójimo ni amar al extranjero, porque no se amaría a sí mismo si fuera esa persona. Igual un hebreo, un judío, que diga, ay, la Mexican food, o whatever place, cualquier lugar, ¿no? Yo no las quiero, son como los llaman ahora, ¿no? Que son los narqueros o los narcos, que sea todo el mundo asustado porque mexicano, ya todo mexicano es un narco. ¿Qué tal si fuera ese él? No lo amaría. No está bloqueado. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Cuando se puede identificar, es cuando sabe amar al prójimo y cuando puede amar al extranjero. Esto, mire lo que hizo Yeshua en Marcos 3:5. Creo lo tiene que leer, vi, por favor. Me toca leer a mí, Rabino. Léalo, hermana, ahorita que lo leas, vi el siguiente. תודה רבה. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Y mirándolos en derredor, con enojo profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre, extiende la mano, y él la extendió y quedó restablecida su mano. Y gira son Fíjese lo que hizo Yeshua, ¿eh? Miró alrededor y se enojó y se sintió dolor, tristeza fuerte, porque vio en su corazón dureza. O sea, fíjese bien, aquí está hablando de los líderes, ¿sí? Un líder que prefiere cumplir el mandamiento de guarda el Shabbat, que obviamente no es así, porque no, hoy sí puedes hacer eso, no sé por qué antes no escriben eso. Había una rama que no permitía que se sanaran en Shabbat, pero regularmente es necesario cuando una persona esté enferma que se sanen en Shabbat. Pero Yeshua estaba diciendo a este hombre que tenía la mano seca, le dijo, extiende tu mano y se sana. Había dolor en él, dolor, tristeza en Yeshua, porque las personas querían ser legalistas en lugar de mostrar compasión. O sea, ellos prefieren decir que son religiosos, ellos prefieren decir que son el creador del universo cuando no pueden tener compasión con una persona. Eso es ilógico. No puedes decirte que eres
parte del el Roy o el viviente que ve, porque el viviente que ve, oiga bien, el Roy, esa es la cualidad, ve a quien no están viendo. El Roy ve al extranjero, el Roy ve y está muy unido. El viviente que me ve, el viviente que me ve, o el Dios que me ve, está unido el Roy, aquel que es afligido por ser extranjero, aquel que no se escucha su voz, aquel que es ignorado y marginado, aquel que está enfermo y no está ayudado. Con él se identifica el Roy. Quiere decir, yo lo veo a él. Cuando ustedes no lo ven, yo lo veo. Entonces, él dice, ama a estas personas y siendo prójimo, no pueden amar al prójimo, mucho menos al extranjero. Y Yeshua dice que tiene tristeza. ¿Por qué tiene tristeza? Porque se identifica. Él sí se identifica. Él sí ama a él, porque él, sabiendo, él pudiese estar en esa posición, se amaría teniendo la mano seca, se amaría siendo un mendigo, se amaría y por eso puede amar. Entonces, mire lo que es esto, la compasión, es la proyección de uno mismo. Cuando uno está centrado en eso es cuando uno puede amar, cuando uno puede ayudar, cuando uno puede dar, ¿sí? Si uno no está bien con uno mismo, pensando, si yo fuese, si yo estuviera en esa posición, como muchos dicen, ponte en los zapatos. Mire, yo le voy a decir esto y quiero que quede bien claro aquí, pues usted, yo y todos los que nos están mirando, ya sea por cualquier forma o medio. Hay muchas veces las personas dicen, no, a mí no me puede enseñar fulano porque quieren ser bien religiosos así como estos, como los fariseos que de esa rama, que dicen, es que si no está casado, yo no quiero que me enseñe porque la Biblia dice que tiene que estar casado, ¿sí? Si no tiene hijos, que no me diga cómo corregir a mis hijos porque no sabe lo que son hijos. Si nunca ha hecho esto, que no me diga, bueno, déjeme le digo algo y lo vamos a poner muy claro. Digámoslo así, para que lo puedan entender de manera muy literal, un doctor no necesita experimentar el cáncer o alguna enfermedad para entenderla y sanarla. Quizás no viva el dolor, pero sí puede sanarlo. Y lo voy a llevar de otra forma y más profunda, o sea, más reventadora de conciencia. ¿Por qué? Porque fíjese bien, un mecánico puede arreglar un carro no importando el choque que haya sido. ¿Sí? O un ojalatero, o que aquí en inglés se le dice body shop, y que al médico se le dice ojalateros porque arreglan, no sé, creo así se dice, no sé si se dice de otra forma, pero es el que después de un choque endereza la lámina que se dobló o reconstruye lo que se haya destruido del carro y le da forma y lo vuelve a hacer. El mecánico o el ojeratero no necesita saber o la experiencia del que pasó por esas cosas para arreglar el carro. Pueden haber sido miles de formas diferentes en la cual le hayan chocado o haya tenido el accidente, pero puede arreglar el carro porque sabe la forma de hacerlo. No necesita decir, es que tú te pasaste por la experimentación del choque para que me puedas ayudar a arreglar el carro. Claro que sí puedo, porque sé cómo hacerlo. Entonces, el ponerse en los zapatos de otra persona puede ser como el que puede tener una experiencia de mil maneras, todas van a ser diferentes, pero no se trata de eso. Se trata de tener el conocimiento para arreglar la circunstancia, porque las experiencias, es decir, si yo fuera como fulano, me amaría, no independientemente como fuese las cosas. Si le hubiera pasado esto, aún así me aceptaría y me amaría como me ha pasado las cosas. En ese momento que yo puedo ver a la otra persona y decir, yo me amaría si me pasara eso, no me recriminaría, no me pelearía, no me despreciaría, no me diera asco a mí mismo, me amaría, entonces no voy a juzgar, entonces no voy a despreciar, entonces voy a amar a mi prójimo y entonces voy a poder ayudar a arreglar la circunstancia. Aunque me digan, es que usted no puede ayudarme porque
Es que usted no es psicólogo. ¿Sabe qué es la psicología? Es el estudio del comportamiento humano. ¿Sabe qué es la Torah? Es el que construye el comportamiento humano, el que dirige, el que forma, el que transforma. Entonces, ¿cuál es más profundo? Pues no, el que lo hace, no el que lo estudia. Oye, yo voy a estudiar tu cuerpo, pero oye, ¿qué te pasa? Yo lo hice. Voy a estudiar tu comportamiento, pero yo sé de dónde viene todo eso. Tú estudialo. Yo te digo por qué se sucede. Entonces entendamos estas cosas que son muy profundas, ¿sí? Y que lo podemos entender y analizar para que uno pueda identificarse. Por eso Yeshua se identifica con esto. Mire bien, fíjese, Yeshua no solamente se identifica con amar al prójimo, sino él mismo se hace llamar extranjero. En Mateo 25:35, por favor, es vi, tu arroba. Rabá dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me acogiste. De Baruch Hashem. Arroba. ¿Qué fui? Extranjero. Y me escogiste. Oiga bien, Yeshua está diciendo, porque fui extranjero, o sea, me estoy identificando con él. Yeshua se está identificando con el extranjero. ¿Qué está diciendo Yeshua? Porque yo soy del viviente que me ve. Yo voy a ser el que el Padre me va a estar mirando. Depende de lo que tú hagas conmigo, te va a ver a ti y te va a juzgar dependiendo de lo que has hecho. Entonces, él no solamente se identifica, lo representa, lo encarna, lo manifiesta. Entonces, cuando una persona, ahora que está de moda expulsar a los inmigrantes, ¿no? A el que abraza a los inmigrantes, abraza a Yeshua. El que abraza, el que no escuchan, es como si fueras Elohim. El que escucha, el que ve, el que le da valor a las personas, el que escucha al que nadie escucha, el que ve al que no ve, el que aprecia al que todo desprecia. Ese es los hijos de El Roy, del viviente que me ve. Entonces, no es solamente no solamente es el amar al prójimo, sino también es amar al extranjero y no es suprimirlo y no es maltratarlo. Por lo contrario, es amarlo, no dejarlo solo, no echarlo fuera, no estar roto ni exiliado. ¿Por qué? Porque todas las personas que dicen haber vivido un desierto, yo no sé cuántas veces lo he escuchado, pero yo he escuchado a gente que dice, estoy pasando por mi desierto. Si entonces pasó por un desierto, quiere decir que lo han despreciado. Quiere decir que se ha sentido solo. Quiere decir que se ha sentido roto, quebrado, exiliado, que nadie le ha hablado y que ha pasado noches en soledad, sin consuelo, sin abrigo, sin nadie. Y yo le voy a decir, todo eso lo pasa a un extranjero que viene para este país. Y no estoy hablando, no es el enfoque ese, pero viene al caso, a estar dentro de la información, como ejemplo de vida. Entonces, en la vida espiritual, en las cosas de la Torá, lo que es verdadero, o sea, en la verdad, se incluye al que no pertenece. Rab Shaul lo dijo, un día estaba sin Elohim, sin pueblo, eras un extranjero, un parte del pueblo, pero viviendo como extranjero. Entonces, aquí hay algo muy importante porque Abba nos quiere mostrar cosas que tenemos que aprender, ¿sí? Muchos podemos decir, o muchos proclaman decir que conocen las escrituras, que son buenos cristianos o que son muy buenos judíos, como quiera que sea, pero no se sabe ni amar al prójimo ni al extranjero. Entonces, muchos pueden ser cantantes, y no estoy hablando de los cantantes gruperos del mundo, estoy hablando de los que supuestamente son, dicen, alabanzas en sus iglesias.
pero no ven a nadie, solo a sí mismos, tristemente. Entonces, ¿qué es la comodidad? Ah, yo voy a amar al que se parece a mí, nada más. No, el Padre nos llama a amar a lo que es incómodo, a lo desconocido, al que no se parece a nosotros, al que tiene costumbres diferentes, al que no habla como nosotros, al que no ora como nosotros, al que no cabe en nuestros moldes creados, ¿sí? Y no estoy diciendo que estamos pasándole a todos, estamos diciendo que no tratamos mal, no ignoramos. Cuando una persona ve la grandeza de lo que es amarse a sí mismo y poder amar al extranjero, es cuando conoce la grandeza divina. Entonces, por eso el Padre dice, no te olvides que estabas en el desierto, que estuviste solo, que hubo noches que tuviste frío. Ahí puedes entender, ¿sí? De ahí puedes amar con verdad. Entonces, qué es para nosotros el extranjero? Ah, el refugiado, el inmigrante, la minoría étnica, el que no tiene cultura, el marginado, el que tiene diferente aspecto de su persona hacia uno, ¿sí? El punto es este. Si nosotros estamos viendo o nos identificamos o representamos como Yeshua pudo amar al prójimo y no solamente a eso, sino encarnó al extranjero, porque eso es lo que nos mandó la Torá y Yeshua viene a hacer eso, a mostrarlo. Entonces, el amor hacia el extranjero no es solamente es un acto de sedaka, que muchos lo traducen como caridad. Y sedaka en hebreo es justicia, no es solamente un acto de justicia, es un acto de fidelidad a la propia historia que recibimos como redención. ¿Sí? Es tener nosotros un vaso de agua, es tener una mirada para, como decir, te veo, eres bienvenido, no estás solo. Es como Abba trató a Agar. Yo te veo, yo tienes sed, tienes hambre. Y eso fue lo que dijo Yeshua. Tuve frío y me cobijaste, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Esas tres cosas son de un extranjero. A estar hambriento, estar solo, estar descubierto, tener sed, todas esas cosas son de un extranjero que no tiene pueblo, que no es reconocido, que se ve como alguien que no pertenece a la comunidad, pero dice, pero aún así me cubriste, me diste de comer, aún así me diste de beber, aún así, todo lo que me hagas a mí se lo haces a uno de ellos, al extranjero me lo haces a mí. ¿Por qué? Porque el Padre es el Roy, ve al que está viviendo esa experiencia. ¿Y quién es hijo del Roy? El que hace lo que el padre hace. Ahora, mire bien, aquí hay algo muy interesante que debemos de entender. Recordemos al principio que Sara, primeramente, hace algo importante, algo que es oprimir a Agar, que primero le da a ella, a su esposo Abraham para que tuviera hijos, después la oprime, ¿sí? Y de esa opresión, después la expulsa, ¿sí? Y después el padre le dice a Abraham que él va a estar en Misraín o en Egipto por esclavo y va a pasar lo mismo que pasó con Agar. A eso se le llama el juicio y tiene un tiempo de redención, un hasta aquí. Ahora le voy a explicar eso. El Padre muestra eventualmente la evolución de su juicio, por decirlo de esta forma. Un ejemplo. Él va manejando la justicia hasta que se culmina por lograr un objetivo en el ser humano. Y el objetivo del ser humano es sacar la imagen divina del hombre. ¿Sí? Quiere decir, oiga bien, un ejemplo para entender, una mariposa, antes de ser mariposa, primero fue oruga y después fue un capullo y después fue mariposa. Hay etapas. También suceden las etapas donde el Padre se manifiesta con el juicio. En el juicio el Padre implica el juicio por tus actos, pero viene ahí la misericordia porque se identifica en el amor con la persona. Cuando se identifica con la persona es porque le está dando la oportunidad de que la persona pueda aprovechar el juicio que tiene un límite de tiempo para que lo aproveche y viva de manera diferente. Entonces, mire esto. El Padre emite juicio con misericordia para que el hombre vaya transmutando y aprendiendo hasta que llegue el momento de sacar el potencial que está dentro de sí y manifestarlo. Mire bien, aquí, mire bien,
Entendamos que para que lo podamos entender, ¿no? Yo sé que usted lo ha escuchado. En muchas circunstancias, en muchas ocasiones, hay seres, personas que atraviesan por enfermedades o circunstancias muy difíciles que necesitan la intervención humana de alguna operación física y que después de la operación pueden morir. Muchos mueren después de la operación. A veces salen los doctores del quirófano y le dicen a los padres, a los papás, a los parientes, a la esposa, a los hijos, quien sea, les dice, la operación fue un éxito. Esperemos a ver qué pasa. La operación puede haber sido un éxito, pero después de la operación puede venir la muerte. ¿De qué te sirve que la operación sea un éxito si al final vas a morir? Ahí va. El juicio del Padre es que tienes que pasar por una circunstancia, pero que no te va a matar. El juicio es para que tengas vida, para que elijas la vida. El juicio y la misericordia el juicio es un dolor, una aflicción, un problema, un desierto, donde viene la misericordia porque no te quiere matar. Quiere que sea aprendizaje para sacar el potencial y no te mate. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, creo que le toca a Leví. Sí, Torah nos viene a mostrar algo muy interesante para que nosotros lo podamos comprender, analizar, mirar y vivirlo. Y lo podamos manejar de esta manera, donde nosotros podamos comprender que el Padre, el juicio que emite no es para destrucción, es para sacar el potencial del ser humano que está en el interior de sí. ¿Qué genera esto? Que el ser humano viva, cambie, se transforme a la imagen divina del Padre. Leamos lo que nos dice esto. La palabra del Padre dice así. Tomó por testigos sobre, tomo por testigos sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra, que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición, pero elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. De Barín Hachén y Razón. Ahora va, he aquí, ahora va, por la maldición y la bendición. Escoge la vida. Él le está diciendo, escoge la vida. O sea, hay una bendición que te acompaña, pero hay una maldición que te puede venir a ti. Pero yo te digo, escoge la vida. Cuando el Padre te dice, escoge la vida, quiere decir que cuando pases por esos juicios, no quiere decir que no te va a pasar la justicia, porque la justicia se maneja en el ser humano en el momento que tiene libre albedrío. En el momento que el hombre tiene libre albedrío se manifiesta la justicia del Padre, ya sea para recompensa o para castigo. Si hace lo malo, pues habrá un castigo. Entonces el Padre dice, a través de eso, elige la justicia, la vida. Cuando eliges la vida quiere decir, aprende de lo que has vivido, de las circunstancias negativas, apréndelo para que vivas, porque el juicio no es para muerte, ni las leyes son para muerte, sino para que vivas. ¿De qué sirve una operación que te va a quitar un mal interno para que recuperes toda tu fortaleza si te va a matar? No, el Padre dice para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, mire bien, y ahora llevándolo a Sara, para que entendamos este concepto. Cuando Sara dice, Goya, ella trata mal a Agar y la oprime, Agar también se genera esa al- alteranía, ¿cómo se dice? Se molesta también, no se deja de Sara. Entonces el hijo aprende que que la mamá no se deja, él tampoco, y entonces va a molestar al otro niño. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuántas veces podemos echar la culpa a los padres del comportamiento de los hijos? Muchas veces. Regularmente siempre decimos que los hijos son el reflejo de los padres y que el comportamiento de los hijos es porque los padres no supieron dirigirlos, ¿sí? O porque ellos fueron mal ejemplo para sus hijos. Pero déjenme le digo una cosa, yo he escuchado en la vida padres y madres, hombres y mujeres, padres que son padres, obviamente. Cuando digo padres, envuelvo a los dos, mamá y papá, que tienen que decirle algo al hijo para corregirlo, o para llamarle la atención, o para guiarlo de manera correcta.
pero cuando quieren hacerlo, tienen miedo y le dicen, no sé cómo lo vaya a tomar, es que no sé cómo va a reaccionar. Y es que sí saben cómo va a reaccionar, porque cuando las personas dicen, no sé cómo va a reaccionar, es porque saben que el hijo es agresivo. Y tienen tanto miedo de decir que lo dicen con mucha suavidad, con mucha sutileza, pero déjeme le digo algo. No, los juicios de los padres no son para destruir a los hijos, son para educarlos, guiarlos para bien, para que les vaya bien en la vida. Ese es el deseo de todo padre y madre, que les vaya bien en la vida a los hijos. Entonces, mire bien este concepto. El ser humano no, mamá y papá no son dueños del futuro de los hijos. Los papás y mamá pueden guiarlos cuando son pequeños y decirles lo que tienen que hacer. Ellos toman su propia decisión y cuando son adultos ellos tendrán que cargar con sus decisiones personales que los lleve al dolor, a la aflicción o a sus desiertos, a lo que sea. Pero uno tiene que decirles las cosas, les duela o no les duele, actúan. El papá no tiene, oiga bien, no tiene responsabilidad del futuro de los hijos en sus decisiones personales. Así es que tienen que decirle como el padre hizo con Israel. ¿Y en qué momento es que el padre utiliza el juicio? Usa el juicio y te dice, el juicio que yo te doy viene acompañado con misericordia porque yo no quiero que mueras, sino que aprendas del dolor para la vida. Escoge vivir, pero yo te voy a corregir, pero escoge la vida, aprende de la circunstancia. Por eso mire lo que hizo con Efraín. Y de ahí vienen muchos que están aquí alrededor de nosotros, usted y yo y los que están allá por allá escuchándonos, quién sabe dónde, pero donde nos escuchen. Miren lo que dice Oseas 11. 9 al 10, por favor, digo 8 al 9, por favor, Shaquín, nos dice algo que debemos de tenerlo presente. Es la manera que se mueve Abba. Es la manera que Él se dirige hacia nosotros. Adelante, Shaquín. Tiene mute, ¿ok? Ah, Os- Bárbaro. De 8 al 11, Del 8, sí, Oseas 11, del 8 al 9. disculpe. Sí, Oseas 11, del 8 al 9. Eso no lo sabemos de memoria, pero muchos no lo saben. Disculpe, Torateja Eloheinu Katulemos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejara acaso como Adma? Te trataré como Seboín. Me da un vuelco el corazón, se me conmueve las entrañas. No ejecutaré el ardor de mi ira. No me volveré para destruir a Efraín, por cuanto yo soy él y no hombre. El caos en medio de ti no vendrá con furor. Y girasón se va a caos vereja. Amén. Mire bien, ¿qué hace el Padre con Efraín y con Israel? Ok, dice, ah, eh, ¿qué es lo que está, qué es lo que va a hacer? Pues les castiga, pero dice, mis entrañas se conmueven por ti. Eso de mis entrañas se conmueven por ti es la misericordia. ¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar que te pase esto? No quiero destruirte, quiero que vivas, quiero que aprendas. ¿Cuál es el objetivo? Que el ser humano aprenda a ser como es Abba. Ahora tenemos aquí a dos personajes que siempre se maneja Efraín y Judá, pero déjenme le digo, puede haber dos personas idénticas como twins, ¿sí? Gemelos, vamos a decirlo así, que puedan aparentar ser idénticos, pero mire bien, si los dos gemelos si los dos gemelos están juntos, si dos personas están juntos como gemelos y están discutiendo, y digo, perdón, y cada uno de ellos actúa diferente y se comporta diferente, su fisonomía cambia. Digamos, son dos gemelos, uno de ellos va al gimnasio y el otro no, come y se pone bien gordo. ¿Hay una diferencia entre los dos? Bastante, va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque uno pone energía en hacerse fuerte y el otro se pone gordo. Siguen siendo dos personas, pero ponen la actitud y la energía en diferentes lugares de su cuerpo. Así lo mismo sucede cuando el ser humano vive de una manera, puede ser Efraín y Judá, dos hijos del padre, ¿sí? Dos de las tribus de Efraín,
o del reino del norte, el reino del sur de Israel, o el mundo afuera, que son hijos de Abba, son humanos, todos son idénticos, digámoslo, de cierta manera, porque todos tenemos los mismos órganos funcionales para desenvolvernos en este mundo y que le pone cada uno una energía diferente a las cosas y dependiendo del enfoque en donde le pone, es la apariencia que tiene. Cambia, transmuta. Si nosotros le ponemos, si nosotros ponemos atención y queremos imitar, se dice así, imitar al Padre, estamos trayendo la imagen del Padre. Nosotros no, ni estamos imitando al Padre, ni traemos la imagen del Padre a nosotros. Dentro de nosotros está la imagen del Padre. Quiere decir que cuando nosotros hacemos lo que hace el Padre, lo que está dentro, que es del Padre, sale hacia afuera. Entonces no imitamos al Padre, sino que de nosotros sale la divinidad que está en interna en nosotros hacia afuera y somos quien debemos de ser. Por eso el Roy, el hijo que me ve o el viviente que nos ve, cuando nosotros actuamos de esa manera, ponemos la energía donde debemos de poner, o la oración, o la fuerza, o la devoción, o los mandamientos, o en el momento y en el lugar adecuado. Entonces, depende del enfoque que tenemos, es el poder que se tiene. Mire bien, se lo voy a explicar de esta manera para que lo entienda. El Padre hizo la creación en 6 días de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Entonces, dijo que hay 6 días comunes y un día sagrado que es el Shabbat. Y la diferencia de los 6 días son iguales. Los 7 días de la semana tienen 12 horas, tienen luz y tienen oscuridad y tienen horarios y tienen tarde, mañana y noche. Todos los días. Pero hay uno que es diferente a los 6 días. ¿Por qué? Porque el Shabbat, todos los demás días tienen la misma porción de energía o de divinidad del Padre que se manifiesta, que sostiene al mundo, que le da la fortaleza y que la gente lo utiliza como mundano. ¿Por qué mundano? Porque se hacen labores que se desconectan de lo que es divino. Quieren decir que el día Shabbat tiene más fuerza divina porque el ser humano se concentra en aprender del Padre en Shabbat. Y cuando se concentra en aprender del Padre, esa energía del Shabbat es manifestar lo santo, lo sagrado de una manera más abundante que los otros demás días. Entonces significa que si usted y yo practicamos Shabbat, en ese Shabbat, y en ese día de Shabbat recibimos toda la aplicación divina y nos enfocamos en él, ese día tiene más fuerza divina que todos los demás días de la semana, porque estamos concentrados en el Padre y en ese día que el Padre estipuló, la energía de la santidad desciende en mayor abundancia. Entonces va sacando de nosotros, no que estamos imitando, sino que estamos siendo lo divino en nosotros, lo que debemos de ser y vivir. Entonces nosotros estamos manifestando la divinidad del Padre. Entonces, nosotros tenemos que manifestar y estar en sintonía y en armonía con lo que el Padre nos da. Entonces, de la misma manera, la grandeza del Padre es manifestar su santidad en todos los demás días, pero en los demás días no se puede manifestar tanta santidad como en el día Shabbat. Por eso, si el hombre se enfoca, empieza a sacar la divinidad. Y si eso se enfoca como debe de ser, no, oiga bien, no generando en ese día la separación, la discriminación, y en ningún otro día. Pero en ese día, si aprende la verdadera esencia que está dentro de nosotros, entonces, después de toda la semana, llevamos todo ese poder de divino, ese conocimiento, esa verdad que está dentro de nosotros, y nos vamos a identificar con aquel que no ven, con aquel que no es escuchado, con aquel que camina en medio de nosotros y parece invisible, con el que habla pero que no tiene voz, con el que es diferente pero que es despreciado. Y entonces aquí vamos a entender lo que dice Yeshua. Los últimos serán los primeros. ¿Y sabe quién es el último? El que no es escuchado, el que es invisible, el que es despreciado,
¿Y sabe dónde lo invita Yeshua? A la mesa, porque lo apartaron, no lo quisieron ser parte de, no le dieron lo que necesitaban y le pusieron atención y lo marginaron. Entonces ahí es donde él dice, los últimos serán los primeros, los despreciados, los marginados, los que no tienen voz, el viviente que nos ve. Abba nos muestra a través de la Torá por Hagar, la extranjera, que él imite juicio, pero el juicio no es para muerte, sino el juicio es para la vida. No es para que como los doctores te operan, pero pues a ver qué sucede, pero la operación fue un éxito, a ver si no se muere. Entonces no sirve de nada la operación si se muere. Abba le dice a Efraín, te voy a llevar, te llevé por dolor, sufrimiento, pero no te voy a llevar a la muerte porque mis entrañas se conmueven por ti. El sufrimiento es para que saques lo divino en ti y manifiestes tu grandeza, porque yo te voy a rescatar donde no te escucharon, donde no te vieron, donde te marginaron. Yo te veo, yo te veo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender y mirar. Y para cerrar, quiero que entendamos el juicio del Padre que se manifiesta, está en una dinámica para en manifestarnos en un futuro, en crecer, en sanar, en invitarnos a recordar a nosotros mismos quiénes somos, de dónde vinimos, hacia dónde vamos, qué hemos pasado para que no hagamos que otros pasen. Sí, que podamos aprender de que alguna vez nos marginaron, sí, entonces no debemos marginar, alguna vez nos ignoraron, no debemos de ignorar, alguna vez nos despreciaron por nuestra apariencia, no debemos despreciar a nadie, sino que tenemos que ser fieles a lo que hemos vivido. Así como Abba vio a Hagar cuando nadie la veía y ella dijo, el que me ve, porque me vio, él me vio cuando otros me ignoraron. Entonces Abba nos ve con ternura, nos ve con pasión. ¿Sabe qué es vernos con pasión? Miren la palabra si la separa, compasión. Bueno, es con M, compasión, pero en realidad la raíz de esa palabra es pasión. O sea, tener pasión por la creación, tener pasión no es de mirarte con lástima, no es de verte y decir, ay, qué lástima me da fulano. No, es de tener amor a la creación, amor al Padre, amor a que tú tienes al Padre dentro de ti. Amor al decir, dentro de ti hay una realidad divina en la cual yo tengo que amar. No solamente porque si te pareces a mí o haces lo que yo hago, sino porque hay una divinidad dentro de ti. No es compasión de piedad, de lástima, sino es pasión por quien te creó, pasión por quien está dentro de ti. Entonces, amar incondicionalmente de parte del Padre no es separarnos ni odiar a otros o marginarlos o olvidarlos, sino a unirnos como un pueblo, como unos hijos divinos y nunca generar separaciones y amar a los otros, porque nuestro trabajo es mostrar la verdad, mostrar la verdad a través de nosotros, la verdad divina que hay en nosotros y mostrarla al mundo de parte del Padre hacia el mundo. Así es que, ¿quiénes son los hijos de El Roy, el viviente que nos ve? Aquellos que ven, no porque imitan, sino porque son igual que Hakadosh Barujú. ¿Y quiénes serán los que están sentados en la mesa? Los últimos serán los primeros. Que era Padre. Y esos últimos que alguna vez, yo creo que alguna vez hemos experimentado en nuestros desiertos, estaremos porque el Padre nos vio en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestro desprecio, nos vio y por eso estamos aquí y por eso le está llegando esta palabra a quien sea que está ahí. Lo escuchó, el Padre lo vio y lo ha visto siempre y muchos van a decir, yo creo que el Padre me vea de esa manera, pero también hubo un momento donde nos miró para decir, mira, todo esto pasó. No para destruirte, porque yo quiero que vivas. Yo no te voy a hacer una operación que diga, la operación fue un éxito y después moriste. No, es porque quiero que vivas y que aprendas y saques de ti la grandeza. Quiera el Padre y así sea y lo entendamos en nuestros hijos, en nuestras familias, en todas las personas que amamos, que son nuestros y aquellos que han de venir, sea la bendición de vino sobre sus cabezas, sobre sus vidas, sobre sus corazones y la bondad del cielo sea en abundancia en el cielo, en la tierra y que la tierra le aplauda cuando vaya caminando sobre ella. Quiera el Padre, así sea en su vida y en la mía. Nos despedimos de YouTube, de Facebook,
nos quedamos aquí nosotros para seguir en oración. Que el Padre los bendiga. Shalom, Leitraot.